Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una cordial bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy les voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sesión 7, Principales Recomendaciones Técnicas en Prevención de Peligros Físicos para Trabajadores. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional y docente universitario. Ingeniero Jorge Andrés, muy buenos días y bienvenido. Angélica, muy buenos días para ti y todos los participantes el día de hoy. Les agradezco el espacio como siempre, la ARL Positiva y a todos nuestros participantes por participar en nuestra comunidad educativa de peligros físicos. El día de hoy vamos a ir con nuestra sesión 7, que son las principales recomendaciones técnicas en prevención de los peligros físicos para los trabajadores. Como tal, estamos viendo que ya se nos está acabando nuestra ruta de este año, por lo cual vamos viendo que este año con la ARL Positiva nuestra ruta de gestión ha querido enfocarse en la gestión de los peligros físicos más que en la definición técnica, ¿sí? Dando que en este cierre final pues, quisimos preparar dos sesiones muy importantes. La primera son aquellas recomendaciones que nosotros debemos como interiorizar hacia nuestros trabajadores para que ellos las asuman y puedan generar una prevención ante los peligros físicos. Y nuestra última sesión, de una de los invito para cerrar nuestra comunidad el día del 21 de noviembre de este año, ya finalizando el año, son unos tips, unas recomendaciones muy técnicas para aquellos que son los que son directamente los responsables de las empresas. Entonces, como ver esa serie de controles, cómo se pueden hacer. Para lo cual, como tú lo dices el día de hoy, os vamos a ver las principales recomendaciones en la prevención de peligros físicos para las personas. Dado esto, te quiero pedir un favor, Angélica. Hagamos un sondeo inicial para ver cómo está nuestra comunidad educativa el día de hoy. Claro que sí, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a todas las personas conectadas que durante esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Tengan en cuenta que esta evaluación no tiene ninguna repercusión sobre su certificado, simplemente tiene como objetivo pues conocer cómo llegan ustedes a esta acción educativa. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un control asociado a seguridad y salud en el trabajo? A, mando con el cambio canales en el televisor. B, visita al médico para vigilar una patología. C, acción por la cual mitigo un peligro.
Vamos a darles unos segundos para que ustedes seleccionen la respuesta que consideren correcta. Bueno, vamos a ver el resultado de esta primera pregunta. Dice A, mando con el que cambio canales en el televisor 0%, B, visita al médico para vigilar una patología 1%, y C, acción por la cual mitigo un peligro 99%. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué son controles administrativos? A, actividades administrativas de control de la empresa. B, acciones de los trabajadores sobre un peligro. C, mando para operar el sistema administrativo de la empresa. Veamos el resultado de esta segunda pregunta. A, actividades administrativas de control de la empresa 50%. B, acciones de los trabajadores sobre un peligro 33%. C, mandos para operar el sistema administrativo de la empresa 17%. Y vamos con nuestra última pregunta del sondeo final. ¿Qué son los elementos de protección personal? A, elementos de uso diario para el desarrollo laboral. B, dispositivos que evitan el contacto directo con peligros. C, ayudan al trabajador a desarrollar sus actividades. Les recordamos que si durante esta acción educativa tienen alguna pregunta que hacerle al ingeniero, pueden hacerlo a través del chat. Bueno, vamos a ver el resultado de esta última pregunta. Dice A, elementos de uso diario para el desarrollo laboral, 59%. B, dispositivos que evitan el contacto directo con peligros, 37%. Y C, ayudan al trabajador a desarrollar sus actividades, 4%. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos ustedes por sus respuestas. Y ahora sí, entonces, ingeniero, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la mañana de hoy. Bueno, Angélica, muy bien. Recuerden lo que les decía Angélica a nuestra comunidad, que estas mismas preguntas van a ser al final para apreciar cuál fue su aprestamiento en el conocimiento dado, ¿sí? Es importante entender entonces, dentro de nuestra acción educativa del día de hoy, pues siempre arrancamos con una frase para reflexionar. Y esta nos la dice Ralph Nader, que no hay mejor política en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente. Y a mí me parece eso muy interesante porque yo a veces digo, miren, nosotros somos en el fondo saludistas ocupacionales y eso tiene que ver con esa misión, ¿cierto? Que es la de proteger la salud de nuestros trabajadores. Entonces, continuemos. Como tal, vamos a mirar tres cosas importantes. Vamos a hablar primero de la teoría de la jerarquía del control. ¿Y por qué quiero empezar desde ahí? Resulta que tenemos que entender en qué momento debemos aplicar ciertos controles y qué controles son los que, de esos que podemos aplicar, son parte de lo que puede un trabajador asumir o hacer. En segunda instancia, tendríamos las principales recomendaciones técnicas. Entonces, ya después entendiendo el control, pues definitivamente vamos como a resolver ese tema. Y el tercero son resolución de preguntas. Para esta resolución de preguntas, dentro de nuestro programa web de webinar, tenemos una pestañita donde se puede hacer chat por el chat de preguntas. Yo normalmente a la mitad de la sesión, si tengo un par de preguntas, las resuelvo para no irnos tan lejos y al final vuelvo y resuelvo dudas. Si tienen alguna pregunta, como le decía nuestra anfitriona Angélica, con mucho gusto las podemos resolver por ahí. Entonces, el objetivo general de la charla pues, es enunciar las principales recomendaciones técnicas para la prevención de peligros físicos enfocadas a las que puede desarrollar nuestros trabajadores. Para lo cual, los objetivos específicos de nuestra charla, pues obviamente primero es conocer la teoría de la jerarquía del control y de la gestión de peligros. Segundo, identificar las principales recomendaciones técnicas para la prevención de trabajadores. Y tercero, la resolución de las dudas de todas las técnicas de prevención que hemos enunciado. Listo. Importante, cada vez, siempre, y es un tema que yo quiero llegar a interiorizar, debemos conocer, debemos evidenciar, debemos entender que es un peligro físico, ¿sí? Para que tengamos cierta terminología, nunca me cansaré de repetirlo, decir que recordemos que riesgo, más bien, peligro es la situación, objeto, condición del ambiente, lo que uno quiera, que puede o tiene más bien el potencial para generar un daño crónico o agudo en el trabajador. Y el riesgo es la probabilidad que esto ocurra. El rol de nosotros es
identificar los peligros, valorarlos y generar acciones que ayuden a que ese riesgo tienda a ser cero. O sea, que a pesar de que si existe el peligro, la probabilidad de que este afecte a mi trabajador sea menor. Y en eso se basa nuestro rol, siempre como gestores de seguridad en el trabajo. Por lo cual nosotros debemos ser multiplicadores de todas estas actividades que hacen que el riesgo sea menor a los peligros que tenemos. Entonces, ¿qué es un peligro físico? Recordemos que los peligros físicos son las distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas, y esas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas y pueden provocar distintos efectos entre sí. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando normalmente le preguntan al 80% de las preguntas qué entienden por un peligro físico, normalmente hablan de la estructura, es decir, techos, paredes, pisos, enseres, muebles, y eso en la clasificación de peligros normalmente se enuncia como un peligro locativo, ¿correcto? Un peligro locativo. Mientras que el peligro físico, lo que uno habla es de la física como ciencia que estudia la energía y sus manifestaciones, que es lo que estamos. Nosotros en el ambiente tenemos diversas energías, no la energía eléctrica, ¿no? Sino unas energías que nos pueden afectar, ¿sí? Las cuales normalmente tienen tres tipos de energías. Entonces tenemos la energía mecánica, que transmite fuerza o movimiento, la energía térmica, que es la que nos da la sensación o la transmisión de calor o la pérdida de calor, que se traduce en frío, y la energía electromagnética, que se divide en dos ramas bien importantes, que es la parte de radiaciones no ionizantes y las ionizantes. Entonces miren todas las energías que hay presentes. Dentro de las energías mecánicas se pueden clasificar tres. Está el ruido, porque recordemos que el ruido se transmite por ondas sonoras, y lo que uno evalúa y lo que le puede hacer daño es la intensidad, o sea, lo duro que puede ser un sonido, ¿correcto? El nivel de presión sonora. Entonces, cuando uno está expuesto a altos niveles de presión sonora, pues pueden afectar. Y hay diferentes tipos de sonidos o de ruidos: continuos, intermitentes, de impacto, ultrasonido, infrasonido. Tenemos las vibraciones, que obviamente son movimientos que se transmiten por contacto directo o indirecto del trabajador, como por ejemplo un rotomartillo de demolición o un canguro. Por acá cerca de mi oficina ahorita están arreglando los andenes, y uno ve como los chicos que están haciendo la obra tienen esos canguros que son motoniveladores que saltan y uno los ve haciendo todo el tiempo. Eso afecta manobrazo, que es la parte superior. Cuerpo entero normalmente es o por posición bípeda o estar sentado. Ejemplo, un montacargas. Vibración y, bueno, tenemos presiones extremas. Aquí en Colombia casi no hay presiones extremas, pero podemos decir que, ejemplo, el cambio de altura frecuente, como si las personas que viajan mucho entre Bogotá y unas alturas bajas, puede que ese cambio de presión a futuro la afecte. Tenemos las energías térmicas, bien sea frío o calor, extremas, ¿no? Entonces, la gente, ejemplo, que trabaja al frente de un horno en las Aspas del Río, un horno que está a 1200, 1400 grados, ese calor radiante es un calor extremo que se puede agotar a una persona. Un frío extremo, vámonos al otro sentido, una empresa de cárnicos donde tenemos bodegas de congelación y tenemos allá preservando las carnes, que son cuartos fríos que pueden estar como en flores a -10, -5 grados. Obviamente son ambientes térmicos fuertes. Y electromagnéticos, que son bien interesantes. Hay una cantidad de cosas que uno podría clasificar. Primero, tenemos que entender que cuando hablamos de radiaciones no ionizantes, son aquellas que el átomo va completo. Y cuando hablamos de radiaciones ionizantes, es cuando el átomo, por la fuerza de la onda electromagnética, se rompe. De esta manera, cuando hablamos de radiaciones no ionizantes, empieza con unos espectros bien interesantes ahora, que son los campos eléctricos y electromagnéticos. ¿Y por qué digo que son bien interesantes ahora? Porque cada vez vemos que nosotros, por el uso de la tecnología, estamos migrando de una sociedad mecánica a una sociedad eléctrica. Miren los carros nomás. Ya hablamos de la Cybertruck y una cantidad de carros que ahora son de tipo, ¿cómo se llamaría eso? Eléctrico,
y estamos reemplazando los motores mecánicos. Y así en todas nuestras cosas, y hay más electrodomésticos, y ahora trabajamos todo el tiempo en los computadores, y esos campos que nos van rodeando, puede ser el campo de las telecomunicaciones con el celular, el Wi-Fi, que son elementos que nos llevan más de 30 años en nuestro diario vivir. Está el infrarrojo, muy importante en la radiación no ionizante. Está la iluminación, que es un espectro, el ultravioleta, y ya cuando se rompe, arrancamos con las radiaciones ionizantes, donde pues obviamente el campo de aplicación diagnóstica médica es muy amplio, y ahí tenemos una legislación especial y tenemos los rayos alfa, beta, gamma y los rayos X. Si se dan cuenta, como les decía, son energías. Son muy pocos los que realmente sentimos. De pronto uno, pues sí, identifica la vibración fácilmente, ¿cierto? Identifica de pronto el calor y el frío fácilmente, la intensidad sonora fácilmente, pero hay cosas como las radiaciones que no. Entonces hay que entender que esto no es tan tangible, no se ve el peligro físico ahí. Entonces, si ustedes me preguntaran, ingeniero, el primer tip para que el trabajador entienda cuál es darles a conocer que son los peligros físicos, ¿sí? Y miren que no hemos arrancado con los tips, pero es importante que ellos entiendan que todos esos factores ambientales de energías presentes, si no tienen medidas de prevención, los puede teóricamente llegar a afectar en algún momento. En ese rol que yo les decía, nosotros hablamos de dos cositas que son bien importantes, y es identifico y valoro los peligros para generar controles. Dentro del sistema de gestión, de acuerdo al decreto ley 1072, en el artículo 2246115 me dice que debemos implementar una metodología sistémica para valorar peligros y riesgos, y en ese caso nosotros adaptamos normalmente la GTC 45, que es la matriz para valoración y prevención de peligros, y nos da una valoración inicial, pero en este artículo, por allá al final hay una colita, y dice, y hacer mediciones ambientales cuando sea necesario. Acá es donde los peligros físicos debemos entender que esa valoración inicial es una valoración cualitativa a criterio del evaluador, pero realmente para entender la magnitud debemos de una evaluación cuantitativa por medio de una medición. Ya con una medición me va a dar el valor exacto de la intensidad del físico, de la energía presente, o sea, el nivel del ruido, la intensidad o la aceleración de la vibración, ¿cierto? La energía del campo electromagnético, la intensidad de la radiación, ¿cierto? La temperatura o el índice térmico, bien sea por calor o frío, y con base en eso, y aquí viene el tema, debo calificar. ¿Cómo se califica normalmente? La calificamos por medio de la comparación de esa intensidad que nos dio versus los límites permisibles. Y uno, ojo, aquí hay cosas que uno debe entender. Cuando digo el estar expuesto es en presencia de, pero uno puede estar a una baja, mediana, alta o muy alta exposición. Normalmente hay varios tipos de calificaciones que puede tener. Pero usualmente cuando yo digo que el valor de la intensidad que yo encontré está por debajo del 50% de ese valor de referencia del límite permisible, se considera bajo. Cuando está entre el 50 y el 100% o el 99% se considera medio. En alguna literatura dividen esa sección en mediano bajo, mediano alto, y cuando está por encima del 100% se clasifica alto. O sea, ya cuando estamos por encima del límite. En otras literaturas, cuando está 2 veces el límite permisible, se considera muy alto. Entonces, ok, ya tenemos nuestra valoración. O sea, identificamos el peligro, lo valoramos y tenemos la identificación. Entonces nos entregan un informe y nos dicen, ¡pim!, les dio, ¿y qué controles debemos hacer? Entonces, digamos, cuando uno mira toda la teoría de los controles, y aquí entra la jerarquía del control, y es un enfoque en el cual debemos atacar el peligro para que el riesgo disminuya.
Pero pues yo tengo que basarme en la evaluación, porque puedo o pecar por exceso o pecar por defecto, ¿cierto? Entonces es importante nosotros como los encargados de SST de las empresas, saber de acuerdo al nivel que nos da, qué tipo de control debemos implementar. Los informes normalmente de mediciones de contaminantes de los peligros físicos nos van a dar unas recomendaciones, pero son unas recomendaciones que la empresa debe normalmente identificar. Por lo cual, entendiendo esto, la jerarquía del control nos habla de que es una forma que podemos mirar como una pirámide, ¿cierto? En la cual uno tiene que mirar hasta qué punto la complejidad, porque es que muchas veces nos quedamos en los controles fáciles, donde las personas solo asumimos lo de SST, o sea, lo que podemos hacer nosotros y no involucramos a las demás, ¿cierto? Y obviamente entre el control sea más alto, lo podemos identificar. Entonces aquí uno dice, bueno, acá está la jerarquía del control. Y entonces en la jerarquía del control tenemos la eliminación, la sustitución, los controles técnicos, ¿cierto? Los controles administrativos y los elementos de protección individual. Pues, ojo, hay varias cosas. El primero, nunca un riesgo va a ser cero, jamás. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, cuando hablamos de eliminar, es teóricamente no hacer la actividad o cambiarla de tal manera que el peligro que evidencie no esté. Sustituirla, es decir, ok, tengo un peligro, voy a cambiar la fuente, la energía, el material, la máquina que tenía ese peligro y lo sustituyo por otro artefacto que me elimine o mitigue el peligro. Cuando hablamos de los controles de ingeniería, ya vemos son dispositivos de ayuda en el medio, ojo el tema, que me ayudan a controlar. Entonces, en este punto, son muy importantes en los peligros físicos, por ejemplo, si yo tengo ruido, puedo insonorizar. La insonorización es un control de ingeniería o un control técnico. Si tengo mucho calor y coloco un inyector de aire o un extractor de calor, un sistema de ventilación, eso es un control técnico. Si vibra mucho y le coloco unos resortes o un sistema de amortiguación, eso es un control técnico de ingeniería. Esos tres primeros controles, para que los entendamos, se llaman las barreras duras, porque los dos primeros atacan la fuente y el tercero ataca al medio, evitando que el contaminante o el peligro, en este caso las energías, lleguen o afecten a mi trabajador. ¿Y por qué esto? ¿Se acuerdan que se hablaba de la clasificación de peligros, sí o no? Entonces uno dice, cuando los peligros posiblemente sobrepasen el 75% del límite permisible, o sea, miren que no estoy hablando de pasarlo, del 75%, puede ser una muy buena referencia en el cual yo empiezo a aplicar este tipo de controles. Entonces, miren, de la valoración paso a saber qué tipo de control impacto. Obviamente, si estoy por encima del valor límite permisible 2, 3, 4 veces, voy a tratar siempre de eliminar o sustituir. Y la idea es que... Y entonces, aquí hay otros dos tipos de controles que tienen que ver con el trabajador. Entonces, aquí es donde uno dice, ¿cuándo yo solo puedo basar mis controles al trabajador? Un tip, por debajo del 70, más o menos 75% del límite permisible. Ideal por debajo del 50. O sea, no siempre, ojo, no siempre tiene que pasar esa barrera para generar control. Normalmente yo aplico controles después de que hay presencia. El principal control puede ser simplemente conocer el peligro. Cuando, digamos, uno puede decidir que yo debo colocar un elemento de protección cuando pase el 50%, porque hay un tema de susceptibilidad personal.
Y es decir, como todos los organismos somos diferentes, habrán personas que pudiesen tener la probabilidad de que a pesar de que no pasa el límite permisible, sino solo el 50%, pudiesen verse afectados. Entonces miren cómo esos términos que utilizo y demás son para que ustedes tengan presente que eso puede suceder. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, ok, ¿cuándo involucro a mi trabajador? Cuando el peligro, o más bien cuando solo aplico esos controles hacia los trabajadores, cuando el peligro está por debajo del 75%. ¿Siempre tenemos que involucrar al trabajador? Sí. Pero lo que uno debe entender es que cuando ese peligro o ese riesgo está por encima del límite permisible o esa barrera del 75%, debemos no solo fiarnos de los controles de los trabajadores, sino tratar de mitigar en fuente o en medio con los controles de sustitución, eliminación y controles de ingeniería. Entonces, esos son lo que uno debe entender. Como les decía, a esos controles que afectan directamente a la fuente o al medio se llaman barreras duras, porque no dependen del trabajador. Y los que dependen del trabajador son las barreras blandas. Entonces, ¿cuándo debo aplicar o cuándo debemos decidir? Nuevamente repito, si el nivel está por encima del valor límite permisible del 75, barreras duras, y se complementan, ojo al término, se complementan con las barreras blandas. Cuando está por debajo del 75%, puedo solo aplicar barreras blandas. Tip importante que les acabo de dar. Cuando él está por encima del 50%, ya decido y empiezo a implementar elementos de protección personal. ¿Listo? Le voy a pedir el favor a Angélica si nos colabora de pronto si tenemos preguntas en nuestro chat. Sí, ingeniero, aquí es la señora Diana Patricia Higuita, dice, ¿las guardas de seguridad serían un control de ingeniería? Totalmente. Y ahorita vamos a hablar de eso. Claro, una guarda es un control de ingeniería porque evita que yo toque, en este caso, una parte de movimiento que es una guarda, para que me entiendan, es una malla o una barrera, puede ser una lata o bueno, una lámina, en la cual si tengo una parte en movimiento, evita que uno le ponga los deditos. Llamémoslo de esa manera. Importante, pueden haber guardas en las cuales puedo tener para riesgos físicos, ejemplo, un aislante acústico. Entonces, esa puede ser. ¿Y cuál más tienes? Un segundo. Inge, también el señor Juan Fernando Rabe Sánchez pregunta, doctor, buenos días, me resalta una duda y es por qué la pirámide de jerarquía está invertida o así debe ser. No, es que miren, la idea es la situación deseada y la situación actual. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay veces le invierte. Y eso está muy bien, porque la idea es, lo primero que yo siempre tengo que ver es tratar de no que haya peligro. Entonces la base tiene que ser siempre la eliminación. Y lo último y lo mínimo que debemos ver cuando el peligro es pequeño son los elementos de protección personal o los elementos de protección individual. Así de pequeñitos. ¿Que para qué sirven? Para aislar, ojo que es un tip de la pregunta, para que yo no tenga contacto con el peligro o cuando hay un accidente, minimice el impacto. Entonces, por eso normalmente la situación actual es que independientemente del nivel de control que vamos a implementar, la gente siempre se va por los controles de elementos de protección personal y administrativos y evitan hacer controles de la parte alta, o sea, ¿cómo les dijera? Trabajan sus esfuerzos solo en la parte de la base, en este caso sería administrativos y elementos de protección individual o personal, y solo dejan una pequeña parte a la parte de controles de ingeniería, de eliminación y de sustitución, debiendo ser lo anterior. Más sin embargo, todo esto tiene que ir con base en la valoración. Ya entendiendo esto, entonces, para nuestra charla hay un objetivo y es qué deben hacer los trabajadores. Entonces, miren que uno debe entender primero el nivel de control para saber qué delego al trabajador. Entonces, lo primero, ya les di el primer tip importantísimo, es el trabajador debe entender que es un peligro y que es un peligro físico. Y aquí viene algo importante. Entonces, el primero, conocer su entorno. O sea, es decir, si él entiende, oiga, está abierto, está cerrado,
esta máquina que está aquí genera, esta máquina que no genera. Todo ese tipo de conocimiento que no solo llegue, esta es mi máquina o este es mi puesto de trabajo y no entienda qué hay a su alrededor, porque de pronto trabaja cerrado, porque de pronto no trabaja, ¿cómo se llama? No trabaja encapsulado, ¿sí? En ese momento debemos entender el entorno. Muchas veces nuestras inducciones solo se van a la parte operativa y a la parte de SDT, pero no entendemos ese tipo de cosas, ¿sí? Segundo, conocer los materiales. Venga, cuando hablamos de muchas cosas, lo que son materiales y materias primas que intervienen en nuestro proceso, no solo es decir, aquí tengo hierro. Oye, ¿y qué está compuesto el hierro? ¿Qué hace? ¿Tiene algún efecto? ¿Cómo lo manipulo? ¿Sí? Por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces uno tiene que entender muchas cosas de los materiales que trabajamos para entender cómo me pueden afectar a mí. Entonces, entorno, materiales. ¿Claro hasta ahí? Son dos variables bastante sencillas. Luego, conocer nuestra maquinaria. Ojo, hay mucha gente que sabe emprender y a pagar porque le enseñaron lo que tiene que tener un puesto, pero conoce qué hace la máquina, cuál es su energía, cómo la impulsa. No es para que le haga mantenimiento, no. Es conocer. Miren que yo, esta primera parte de venga, ¿y qué hace el trabajo? Arranqué con conocer qué es un peligro físico, conocer cuál es su entorno, conocer cuáles son sus materiales y conocer cuál es su maquinaria que está ahí y la de las demás áreas. Oiga, ¿qué energía la mueve? ¿Hidráulica o neumática o mecánica? ¿Qué hace? Porque después de hacer todo esto, y esto debemos entenderlo dentro de un programa de inducción adecuado, está el entrenamiento. Supremamente importante es la gente normalmente genera momentos de exposición o de peligro por hacer mal sus tareas, por confiado, ¿sí? Porque es que la gente no entiende eso. Entonces muchas veces, la guarda. Entonces, no, eso para qué la cierro, por confiado, ¿sí? No, es que yo vengo de otra empresa de ese día así y de pronto lo hacían con otro tipo de maquinaria, parecía pero no igual. Entonces el entrenamiento tiene que decir, ¿cómo hago la labor? ¿De qué manera y demás? Para que yo evite generar una exposición que no, e identifique también posibles anomalías que me alerten antes de que suceda algo y yo las pueda reportar, ¿sí? Entonces muchas veces hay algo dentro del capital humano y como estamos hablando de trabajadores, es, toda empresa debe invertir en un buen entrenamiento, una buena inducción, ¿sí? Pero esa inducción es todo lo que estoy hablando. No solo conocer los valores de la compañía ni más, sino esto ya es como en sitio, ¿sí? Muchas veces la inducción es eso y en sitio le dicen, venga, Pepito Pérez, acompaña a Sultanito que usted hace lo mismo y explique. Y hay pruebas funcionales, hay pruebas como tal, y muchas veces también escuchar después de los procesos a los trabajadores es importante, porque eso nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo eso mitiga el riesgo? Pues efectivamente, si yo hago bien mi tarea, la probabilidad de que por ocurrencia de un error, ¿cierto? Me exponga, va a ser menor. Que si identifico una condición subestándar del proceso, bien sea por los materiales, la maquinaria o el entorno, que me va a afectar y la reporto a mi jefe inmediato, al de SST, va a minimizar. Entonces miren que este tema de inducir, de conocer entorno, materiales, máquina y mi trabajo va a ser adecuado. Ahora, emplear los controles de ingeniería. Muchas veces, otro tema que hemos encontrado es que la gente no los usa.
No es que la máquina se recalienta, entonces ¿por qué se recalienta? Volviendo al tema de las guardas, dejo la puerta abierta del compresor. Bueno, me pasó con un motosoldador. Y el motosoldador, la guarda, o sea, la puertica, tenía un aislante acústico. Entonces, claro, yo estoy soldando al lado, dejo la puerta abierta, pues obviamente estoy quitando el control y genera la exposición al ruido. No, es que para el calor tenemos un ventilador, pero cuando se prende ese ventilador, eso suena más y entonces me da dolor de cabeza. Entonces me aguanto el calor porque tengo ruido. Entonces ahí tenemos que mirar cómo dar el control, pero debo emplearlo. Es que yo prefiero, miren este control de esto. La luz excesiva me puede saturar los ojos. A mí me gusta la luz natural y todo el mundo destellando y les da dolor de cabeza, pero tiene la persiana arriba. La persiana es un control que la gente casi nunca utiliza, o las persianas, o los telones blackout, o los horarios que. Entonces, ¿cómo manejo el telón? ¿Cierto? Todo ese tipo de controles. Entonces, también lo mismo, identificar cuáles son, cómo los podemos emplear, cómo se utilizan de forma adecuada y demás. Todo esto me ayuda, ¿cierto? A obviamente emplearlo. Muchas veces, no, es que yo no estoy acostumbrado a eso, no, eso me capacita, no me gusta. Entonces, no es obligarlos. También dentro de esas inducciones, pues darles a conocer las bondades de los controles. Al fin y al cabo, si se han dado cuenta, esta parte es conductiva, o sea, del trabajador como conducta que lo asuma. Porque los supervisores de cualquier rango, bien sean operativos, de calidad o de SST, no puede ser el policía, sino que se genere una autocultura de que el trabajador haga su trabajo de una forma adecuada. Acatar las normas de producción, seguridad en el trabajo y seguridad en el trabajo. Entonces, planes de producción. Venga, hay que hacer esto de esta manera. Ojo, yo le expliqué a él cómo hacer la labor. Entonces ahora le voy a decir, haga la labor como está planeada. Porque muchas veces, no es que a mí me rinde más de esta manera, y le dijeron, hágala así, y no la hizo así, y no la hizo de otra manera. Posiblemente esa manera tiene unos peligros diferentes. Entonces, cuando uno estandariza operaciones, muchas veces dentro de los manuales de SST nos involucramos en la operatividad, pues el trabajador debe seguir los pasos en las máquinas, en los controles, ¿sí? De tal manera que deben hacer. Implementar rutinas de limpieza, orden y aseo. También es supremamente importante dentro del puesto de trabajo para esto, ¿sí? Muchas veces podemos tener ahí algunos elementos que no son, entonces nosotros tenemos que tener nuestros equipos de trabajo limpios. Entonces eso también hace parte de esas medidas de prevención que nosotros debemos involucrar al trabajador, ¿sí? Alistamiento. Yo considero que hay una muy buena práctica que se utilizan en varios sectores y son las charlas preoperacionales. Es decir, muchas veces cuando llegamos a nuestra, y en cualquier lado pueden haber charlas preoperacionales, no solamente que sea una planta de producción. En la oficina yo puedo llegar, mientras que me tomo un tinto, saludo al señor de comercial y le digo, venga, ¿qué hay que hacer el día de hoy? Y planeamos. Cuando planeo, me alisto materiales, alisto procesos, alisto maquinarias, equipos, y eso hace que pueda trabajar más ordenado, podemos reemplazar los planes de producción, podemos tener una capa. Entonces, ese alistamiento no es el alistamiento de todo, es el alistamiento que hace el trabajador de su tarea rutinaria de todos los días, donde contemple todo esto que venimos hablando. Eso es una muy buena práctica, es un alistamiento. Un mantenimiento, entonces, lo mismo, si ellos ven que hay algún tipo de observaciones y pueden hacer los mantenimientos, están capacitados a hacerlos. Hay un tema aquí delgado y es el uso de elementos de protección personal. Entonces recordemos, ¿qué es un elemento de protección personal? Es un objeto, una cosa, se puede llamar un objeto, el cual lo porta el trabajador, no para sus actividades diarias, para mitigar la exposición, en algunos casos, como dicen los protectores auditivos, que reducen el nivel auditivo, o para evitar un efecto o disminuir el efecto en caso de algún accidente. Por ejemplo, un casco, si me pego con un casco,
voy a evitar el contacto directo de lo que me golpeó con mi cabeza. Pero puede que quede con dolor de cabeza y quede turuleto porque puede ser un golpe muy duro. Más sin embargo, no va a ser tan grande. Un guante pasa lo mismo. Evita que me raspe. Y si me llegara a raspar, la raspadura va a ser mucho más leve que si la tuviera sin las manos. O sea, limpias. Entonces, ojo, evita o minimiza el contacto con el peligro y su consecuencia. Eso hace. Entonces, hay varias cosas que uno debe entender dentro de los elementos de protección personal. Y es, nosotros como empresa debemos seleccionarlo de forma adecuada, ¿cierto? Nosotros como empresa debemos garantizar su recambio. No pueden tener costo del trabajador, todo eso lo dice la ley. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador frente a, ¿cómo se llama? Frente al trabajador frente a los elementos de protección personal? Primero, el uso continuo. O sea, si uno se los da, es obligación de ellos, ojo, obligación, usarlos. Inclusive, el no uso puede ser sancionable. Entonces, ¿qué más puede pasar? Que es importante. Su cuidado, mantenimiento. O sea, ellos no pueden dejarlos por ahí. Las gafas recién dadas no las pueden dejar por ahí para rayarlas. Uno debe darles el espacio y los elementos para limpiarlos y almacenarlos. Y tres, en dado caso que no sirvan o se pierdan o se rompan, deben dar aviso y irlos a cambiar. Entonces, todo eso, el uso adecuado de PPS incluye eso. Y algo importante, respeta su zona de trabajo. Yo trabajo en mi espacio, no tengo que ir a la otro compañero después de echar chisme, irme para otro lado, porque eso puede generar unos peligros a los cuales mi trabajo no está evidenciado. Otra cosa importante es, yo debo dar señales de alerta, ¿sí? Una obligación del trabajador es, si ellos ven que tenemos algún tipo de sintomatología, de dar alerta, y es importante. Muchas veces entre el periodo de examen a examen ocupacional puede pasar un año y no lo tenemos. Entonces, el trabajo puede decir, venga, ingeniero, jefe, mire que yo veo que estos días cuando prendo la máquina empieza un pítico en el oído. Eso es importante. Y el trabajador debería, pues, buscar esa sintomatología como para dar orientación y empezar como un evento centinela, se podría llamar. Acatar toda recomendación laboral, sí. Y obviamente, si uno tiene algún tipo de sospecha, o ya que el médico de la EPS nos dice algo, porque fue un control por algo, oiga, decir, venga, me hicieron eso. Hay veces solo nos informaron cuando nos llega la carta de calificación de enfermedad. Y ya es muy tarde, entonces ellos también tienen como esa obligación, aparte de los, digamos que el examen de darnos ese tema. Bueno, esto de los elementos de protección, ¿no?, personal, ¿qué les decía? Entonces miren que, redondeando, nuestro trabajo en los peligros físicos puede, primero que todo, conocer su entorno, la tarea, hacerla de la forma adecuada, preparar la tarea, hacerla correctamente, tener siempre controlado su entorno, usar sus elementos de protección, vigilar su salud corporal y cualquier novedad que tenga al respecto, brindar. Usar los controles, que son muy importantes. Miren que ese aviso que les digo, supremamente importante. Cuando les digo yo, oiga, es que yo siento un ruido de la máquina, ven y le aviso al de mantenimiento. Eso es una forma de prevenir un control aquí. Porque ese aviso, primero, va a mitigar un sonido que no tiene que ser adecuado, y segundo, hasta la misma máquina la puede preservar. Entonces, digamos que son los controles iniciales con los que uno puede complementar y fíjense, son controles para cuando el peligro, volviendo al tema de la jerarquía del control, es bajo, por debajo del 50% o el 75% cuando lo mezclo con elementos de protección. Si ya estamos muy expuestos, lo que hacemos es generamos controles de ingeniería y se complementan con todas estas rutinas, ¿correcto? Un control administrativo es dar una directriz de la empresa para que todas estas pautas el trabajador las conozca y las asuma. Entonces, fíjense que hay otra respuesta para nuestro tema. Angélica, veo que hay un par de preguntas más en nuestro chat de preguntas. ¿Me puedes colaborar, por favor?
Claro que sí, ingeniero. Mira, aquí el señor Jorge Sánchez dice, ¿el estrés térmico laboral se considera enfermedad y daría incapacidad laboral? El estrés térmico, claro, hay una cuestión que se llama estrés térmico, pero es que el estrés térmico como tal es cuando una fuente de frío-calor produce un choque en la persona. Puede ser un golpe de calor, que se llama hipirexia, o una hipotermia. Entonces, ejemplo, si yo estoy trabajando, vamos a hacer algo sencillo. Al frente de un horno de fundición y me desmayo por el calor y me deshidrato, me llevan y pueden obviamente generar una incapacidad hasta que yo recupere mi condición física. Entonces, perfectamente el estrés térmico por frío o calor puede generar una incapacidad, inclusive puede exacerbar patologías, es decir, enfermedades que tenga el trabajador o fomentar la presencia de unas patologías asociadas a esa exposición a altas temperaturas. Recordemos eso. Estrés térmico es cuando la condición térmica del ambiente puede ser tan intensa que genere esa afectación a mi trabajador. Es decir, estoy trabajando clasificando flores en un cuarto frío a menos 2 grados, menos 3 grados, y llega un punto en que me dio hipotermia y me desmayé. Claro, totalmente me puede producir ahí incluso una necrosis, siendo extremos, ¿no? De un cartílago como la oreja a la punta de la nariz. Totalmente. La otra pregunta, por favor, Angélica. Ingeniero, mira, la otra pregunta dice, tengo una duda. El señor Deimer Vargas dice, tengo una duda. Siempre hay que hacer mediciones ambientales aunque la empresa no las necesite para cumplir con los requisitos de la resolución. ¿Las cualitativas aportan valor para justificar el cumplimiento del requisito? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, si nos lo vemos un poquito, la valoración inicial dice, oh, el decreto dice 4, hacer mediciones ambientales cuando se requiere. La valoración inicial, uno podría decir, voy a utilizar el ejemplo de la GTC 45 y ustedes al valorar el peligro lo van a clasificar en insípido, bajo, tolerable con controles e intolerable. ¿Correcto? Yo podría indicarles una recomendación que cuando en esa valoración en GTC 45 nos dé un valor insípido o bajo, no hay necesidad de hacer mediciones. Pero cuando me dice que se puede tolerar con controles de ingeniería, o sea, ya debo aplicar un control, ¿sí ve? O que es muy alto, si es adecuado hacer la medición para cuantificar el valor real. Nos podemos dar cuenta, parto de esa valoración inicial del peligro bajo la matriz de peligros y podríamos decir que los que se consideren bajos o medio bajo, no habría que hacer mediciones porque digamos que no se estima que pueda afectar al trabajador. Pero cuando está medio alto o que ya lo considere muy presente, muy alto, desde la forma cualitativa, si es adecuado tener una valoración cuantitativa exacta por medio de mediciones. ¿Listo? Espero que el tema les haya gustado. Nuevamente los invito a nuestra última sesión de fin de año, 21 de noviembre, para mirar ya ustedes como encargados de SST, cómo esos controles que estamos viendo de sustitución, eliminación y controles de ingeniería y la aplicación de programas de vigilancia los debemos hacer. Por último, les quiero agradecer el espacio y quiero invitarlos nuevamente a realizar un último sondeo para ver cómo aprestaron nuestra calificación o nuestra, más bien, nuestro momento. Angélica, ¿me colaboras por favor con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta del sondeo. ¿Qué es un control asociado a seguridad y salud en el trabajo? A. Mando con el que cambio canales en el televisor. B. Visita al médico para vigilar una patología. C. Acción por la cual mitigo un peligro. Bueno, vamos a ver el resultado de esta primera pregunta. Dice A. Mando con el que cambio canales en el televisor 1%. B. Visita al médico para vigilar una patología 1%. Y C. Acción por la cual mitigo un peligro 98%. Ingeniero, ¿cuál era la respuesta correcta? No te escuchamos. No te estamos escuchando, ingeniero. Quité el micrófono. Es la C. La C, o sea que muy bien por ese 98%. Claro, es perfecto. O sea, los controles es lo que debemos aplicar para cómo debamos mitigar el riesgo, el peligro
bajando el riesgo dentro de una clasificación o los presentes en el ambiente laboral. ¿Listo? Perfecto, claro que sí. Bueno, ingeniero, vamos con la segunda pregunta. Inge, ¿nos ayudas poniendo la presentación? Es que la quitaste. Segunda pregunta dice, ¿qué son controles administrativos? A, actividades administrativas de control de la empresa. B, acciones de los trabajadores sobre un peligro. C, mandos para operar el sistema administrativo de la empresa. Vamos a darles unos segunditos para que por favor seleccionen la respuesta que consideran correcta. Bueno, vemos el resultado de esta segunda pregunta. A, actividad administrativa de control de las empresas, 72%. B, acciones de los trabajadores sobre un peligro, 19%. Y C, mandos para operar el sistema administrativo de la empresa, 9%. Bueno, ingeniero, ¿cuál era la respuesta correcta? Ya, perfecto, muy bien todos. Porque recuerden, los controles administrativos es todo lo que la empresa, desde su parte, llamémoslo así, de gestión, puede dar pautas para que los empleados hagan acciones para mitigar los peligros, ¿sí? Digamos que la única libertad que tiene el trabajador es el tema de uso del EPP. El resto se ponen ya controles, como decir, un buen programa de capacitación es una directriz administrativa que la ejecutan, pero me ayudan al correcto o adecuado control del peligro. ¿Listo? Última pregunta, Angélica, por favor. Listo, Inge. Inge, porfa, ayúdenos poniendo la presentación, ya que la quitaste de la pantalla, no nos estás compartiendo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué son los elementos de protección personal? A, elementos de uso diario para el desarrollo laboral. B, dispositivos que evitan el contacto directo con los peligros. C, ayudan al trabajador a desarrollar sus actividades. Vamos a ver el resultado. Dice A, elementos de uso diario para el desarrollo laboral, 56%. B, dispositivos que evitan el contacto directo con peligros, 42%. C, ayudan al trabajador a desarrollar sus actividades, 2%. Bueno, Inge, ¿cuál era la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta sí es la B. Miren que nosotros estamos hablando ahí de dispositivos que evitan el contacto directo con el peligro. Muchas veces nosotros utilizamos herramientas para nuestro trabajo diario. En mi caso, ¿qué les digo yo? El esfero. Es una herramienta para mis tareas diarias. Pero, ojo, pero las que evitan el contacto con el peligro ya es una barrera que utilizo y me protege. Por eso es un elemento de protección personal. Bueno, espero que la charla nuevamente haya sido de su agrado a mi comunidad educativa de este 2024 de peligros físicos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Recuerden nuestra última cita el 21 de noviembre nuevamente y los dejo con Angélica para una información importante. Un feliz día para todos y nuevamente muchas gracias por participar en nuestra acción educativa del día de hoy. Feliz día para todos. Angélica, un placer. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Y entonces nos vemos este 21 de noviembre con la última acción educativa de nuestro Plan Nacional de Educación. Bueno, en esta oportunidad queremos hacerles una invitación muy especial a todas las personas de Sucre, especialmente de Sincelejo, porque realizaremos mañana, 20 de septiembre, nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024, Sucre Más Positiva. Recuerden que es completamente gratis, que pueden asistir, van a estar expertos técnicos, vamos a tener artistas de prevención en concierto, vamos a tener los simuladores de realidad virtual y muchísimas más sorpresas. La invitación es a que se inscriban y participen. Recuerden que pues es una experiencia muy importante que Positiva quiere que todos ustedes vivan. Vamos también a estar el 21 de septiembre haciendo nuestro encuentro de familias seguras. La invitación es para que ustedes asistan en compañía de sus familias, de sus compañeros, de sus amigos. Será una mañana llena de mucho aprendizaje y de mucha diversión. También pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y realizar su inscripción o lo pueden realizar a través de Posipedia. Agradecemos su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa, las memorias, OAS, los cursos que tenemos, audios, videos y muchísima más información que Positiva tiene para todos ustedes. Entonces la invitación es a que exploren Posipedia y conozcan todo lo que tenemos. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. A continuación van a encontrar un código QR, ustedes lo pueden escanear, los va a llevar a canales en WhatsApp.
le van a dar a mano derecha el botón seguir y ya así van a ser parte de nuestra comunidad educativa. Recuerden que también allí en el WhatsApp van a encontrar los enlaces de conexión diarios, el cronograma semanal, las acciones educativas presenciales y virtuales, el curso de 50 y 20 horas, bueno, toda la información que ustedes requieran la pueden encontrar allá. Entonces, la invitación es para que no se pierdan esta oportunidad y hagan parte de nuestra comunidad educativa en WhatsApp. Les recordamos también a todos nuestros afiliados que su certificado de participación estará disponible de 1 a 8 días hábiles y podrán descargarlo en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación, los vamos a dejar con uno de los videos de los congresos realizados en años pasados para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos y estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y no se pierdan esta oportunidad de participar. Que tengan un feliz día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.